Antes de Hidalgo, antes de Bolívar, hubo un líder indígena que desafió al virreinato español con furia ancestral, y lo hizo no con promesas ni discursos elegantes, sino con una rebelión brutal que sacudió a todo el continente. Hoy te voy a contar quién fue Túpac Amaru II, el hombre que se atrevió a decirle ya basta al imperio español, cuando nadie más lo hacía. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué su grito no solo encendió la chispa de la independencia, sino que también sembró el miedo en el corazón del virreinato. Para entender esta historia, primero hay que hablar de su nombre. Túpac Amaru II no era un apodo ni un título inventado, era una declaración de linaje. Su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui y nació en 1738 en el Virreinato del Perú. Pero él reclamaba ser descendiente directo del último inca ejecutado por los españoles, Túpac Amaru I. Por eso, cuando decidió levantarse, adoptó ese nombre como una forma de honrar su sangre y también como un acto de desafío. En esa época, la vida para los indígenas bajo el dominio español era una pesadilla. Trabajos forzados, tributos excesivos, abusos de los corregidores, que eran como los gobernadores locales, y un sistema de castas que los tenía relegados, sin derechos reales y con un futuro que parecía escrito desde la cuna. Obedecer, trabajar, callar. Pero Túpac Amaru no era cualquier indígena. Era mestizo, educado en colegios jesuitas, hablaba quechua y castellano, y conocía perfectamente las leyes coloniales. Y eso lo hacía doblemente peligroso para el sistema, porque no solo tenía el valor de rebelarse, también sabía cómo hacerlo. El 4 de noviembre de 1780, todo cambió. Ese día, Túpac Amaru capturó al corregidor Antonio Arriaga en Tinta, una región al sur del Cusco. Lo acusó de corrupción, de explotar a los pueblos, y frente a una multitud lo ejecutó. Pero eso no fue solo un acto de justicia. Fue una declaración de guerra. A partir de ahí, se encendió una rebelión masiva. Miles de indígenas y campesinos se unieron al movimiento. Querían acabar con el sistema de mita, ese que obligaba a los indígenas a trabajar en las minas en condiciones inhumanas. Querían justicia, tierra y el fin de los abusos coloniales. La rebelión se extendió rápido. En cuestión de semanas, el ejército de Túpac Amaru creció hasta tener más de 40,000 seguidores. Avanzaban pueblo por pueblo, liberando comunidades, quemando documentos de impuestos y ejecutando a autoridades coloniales. El virreinato entró en pánico, pero lo que más preocupó a los españoles no fue solo la cantidad de gente que lo seguía, fue el símbolo que él representaba, un indígena, culto, con liderazgo y con una causa que hablaba al corazón de millones. Eso no se podía permitir. En sus proclamas, Túpac Amaru hablaba de justicia, de igualdad, incluso de un nuevo orden donde todas las razas convivieran. Pero también sabía usar el fuego cuando las palabras no bastaban. Su estrategia combinaba diplomacia con guerra total, y por un momento parecía que lo lograría. Pero aquí es donde la historia da un giro brutal. Tras varios meses de rebelión, el ejército español, apoyado por criollos leales, logró cercarlo. Fue traicionado, capturado y llevado a la plaza principal del Cusco. Lo que vino después fue una de las ejecuciones más crueles en la historia colonial. Túpac Amaru fue obligado a presenciar la muerte de su esposa, sus hijos y sus aliados. Luego intentaron descuartizarlo atándolo a 4 caballos que tiraban en direcciones opuestas. No lograron romperlo. Entonces lo decapitaron y enviaron su cabeza a distintos pueblos como advertencia. Pensaron que con eso apagarían la rebelión. Pero no. El movimiento siguió vivo por años bajo otros líderes. La semilla ya estaba plantada. Y más importante aún, el miedo cambió de lado. Los españoles empezaron a ver que el control no duraría para siempre. Porque si un hombre, solo uno, había logrado levantar a miles, ¿qué pasaría si eso se repetía en otras regiones? Y sí, eso pasó.
Décadas más tarde vinieron Hidalgo, Morelos, Bolívar, San Martín, pero antes que todos ellos estuvo Túpac Amaru II, el primero que gritó con rabia indígena, con fuerza ancestral, con sangre de inca, que este continente no iba a seguir arrodillado. Ese grito no fue el inicio oficial de la independencia, pero fue el eco que la anunció. Y aquí viene el dato impactante. En muchos libros de historia lo llaman rebelde, pero en los Andes, en los pueblos que aún recuerdan su nombre, lo llaman libertador. Porque aunque no ganó la guerra, sí ganó algo más poderoso, la idea de que era posible luchar. Y esa idea, una vez soltada, ya no se puede encadenar. Así que la próxima vez que escuches hablar de independencia, no empieces con 1810, empieza con 1780, con un nombre y un grito que estremeció al imperio. Dale like si esta historia te voló la cabeza. Suscríbete si quieres más relatos como este. Comenta qué otro personaje olvidado te gustaría conocer. Y activa la campanita para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.